Sánkara es considerado como el filósofo más grande de la India. Existen dos biografías de Sánkara, la de Madhava y la de Nandagiri. Nació, según la tradición más difundida, en el año 788 en el sur de la India, en el seno de una familia de brahmanes. Recorrió toda la India predicando su doctrina y llegó a fundar una orden monástica. Escribió extensos comentarios a varias Upanishads, a la Bhagavad Gita y sobre todo a los Brahma Sutra. Sánkara se sitúa claramente en la línea del Advaita Vedanta. El universo es Maya, una apariencia producida por la magia o poder de algo muy real. Brahman, la única realidad. Según Sánkara, al ser producto de la ignorancia, todo lo que se percibe como el cuerpo y los demás objetos materiales es transitorio como una burbuja de jabón. Por esto hay que realizar conscientemente: yo soy Brahman, puro y diferente de todo esto. Una anécdota sobre Sánkara nos ofrece Heinrich Zimmer en un interesante libro titulado Filosofías de la India. El rey de nuestro cuento, discípulo del filósofo Sánkara, era hombre de mentalidad sobria y realista, que no podía dejar de tener en cuenta su propio esplendor real y su augusta personalidad. Cuando su maestro le indicó que considerase todas las cosas, inclusive el ejercicio de su poder y el usufructo de su regia voluntad, como meros reflejos indiferentes de la esencia trascendental, que era el yo no solo del mismo, sino de todas las cosas, el rey puso alguna resistencia. Y cuando se le dijo que ese único yo le parecía múltiple debido a una ilusión producida por su innata ignorancia, el rey resolvió poner a prueba a su gurú y comprobar si éste era capaz de comportarse como una persona absolutamente desapegada. Por lo tanto, al día siguiente, viniendo el filósofo por una de las importantes avenidas que conducían al palacio para dar su segunda conferencia al rey, le soltaron un enorme y peligroso elefante enfurecido por una quemadura. Sánkara se dio la vuelta y cuando el animal estaba casi sobre él desapareció. Luego lo encontraron en la copa de una alta palmera a la que había subido con una destreza más propio de marineros que de intelectuales. El elefante fue cazado y el gran Sánkara, transpirando por los poros, se presentó ante su discípulo. Con toda cortesía, el rey presentó excusas al maestro de críptica sabiduría por el infortunado y casi desastroso accidente. Luego, con una sonrisa apenas disimulada y pretendiendo seriedad, preguntó al venerable maestro por qué había recurrido a una fuga física, puesto que debía haberse dado cuenta de que el elefante tenía un carácter puramente ilusorio y fenoménico. El sabio replicó: en efecto, la pura verdad es que el elefante es irreal. Con todo, tú y yo somos tan irreales como ese elefante. Solo tu ignorancia, ocultando la verdad con este espectáculo de fenomenismo irreal, te hizo ver mi yo fenoménico trepando a un árbol irreal. Buenos días. Continuamos hablando de la escuela Advaita Vedanta y de su máximo exponente, Sánkara, con la doctora Consuelo Martín, escritora y especialista en Advaita Vedanta. Si lo consideras oportuno, vamos a seguir con algunas de las ideas esbozadas en el programa anterior en relación con aspectos fundamentales de dicha filosofía. Por ejemplo, vamos a empezar con su máximo exponente, Sánkara. ¿Quién es Sánkara? Sánkara quizás sea el más importante filósofo de la India, pero es algo más, entiendo que es como un modelo de filósofo, porque es un filósofo que no se ha limitado a crear sistemas con ideas y se ha quedado en la mera especulación intelectual, sino que él ha investigado en él mismo y es absolutamente consecuente su vida con el trabajo que hace de filosofía. En ese sentido me parece que es el modelo de filósofo, porque tuvo vocación desde muy jovencito por descubrir la verdad. Ya sabemos que el filósofo es el que ama la verdad, el que ama la sabiduría. Entonces, con esta vocación dedicó absolutamente toda su vida a investigar sobre la verdad, a estudiarla en los textos védicos de sabios anteriores a él y a enseñarla a otros. Desde muy joven renunció a la vida convencional de búsqueda de satisfacciones personales para dedicarse de lleno a esta labor. Convencional o consensuada, como podríamos decir en la actualidad, ¿no? Sí. Palabra muy moderna. Exactamente, la vida, digamos, que está en uso en la época, en el momento Sí. en que él vivía. Y bueno, su gran obra, desde luego, es testimonio de los comentarios que hizo a los textos de sabiduría védicos,
las Upanishads, el Bhagavad Gita y sobre todo los Brahma Sutras, que es el libro de su filosofía, donde ahí está toda la filosofía de Sankara, aunque comenta los Brahma Sutras. Los Brahma Sutras son sentencias muy pequeñas y ahí es donde expone toda su filosofía. Habla sobre todo en estos comentarios del valor que tiene la renuncia al mundo ilusorio y viendo la vida. Budismo, ¿no? Sí. De hecho, Shankara fue acusado. Budistas e entre hinduistas comillas, ¿no? están en la misma. Del budismo, ¿no? Claro, De budista, es ¿no? una tradición muy similar y Muy paralela. similar. Y Luego también, podríamos hablar un poco de esas conexiones. sí, y pero de incluso si nos los vamos a parecidos. Occidente, esta tradición que se ha llamado ahora filosofía perenne coincide siempre, ¿no? Los grandes sabios de todas las tradiciones coinciden en su forma, tienen matices Que el estado sociales. último de conciencia es no dualidad. Esa sería la base. La base Sankara, de la filosofía perenne, ¿no? Sí, habló de la renuncia, del valor que tiene el renunciante, y dijo que el renunciante es aquella persona que tiene vocación por descubrir la verdad y por lo tanto está libre de todas las normas, las leyes, las consignas, los deberes que están dados para el ser humano que no ha comprendido lo ilusorio del mundo. Entonces, la renuncia al mundo implica un estado de libertad, y esto lo explicó en todos sus comentarios muy bien. Él mismo fue un renunciante e fundó monasterios, concretamente uno en cada punto cardinal de la India, donde creaba un ambiente adecuado para la meditación y para contemplar, para hacer la mente contemplativa. Sí, porque en el hinduismo la tendencia, digamos, monacal o monástica no está contemplada en el hinduismo, ¿no? Es más propia del budismo. O sea, de Shankara, no, quizá... los monasterios de Sankara están todavía vigentes y al prior, digamos, del monasterio se le llama todavía Shankaracharya. Acharya es maestro, o sea, el maestro Pero Shankara. anterior a Shankara ya existía había monasterios, había una tendencia a reunirse. Era muy individuales. Como los budistas. Anterior a Shankara no. Quizá él empezó a hacer esto. Así, quizá lo que había era seres humanos que se aislaban a lo mejor en una cueva a meditar cerca de los Himalayas y luego venían discípulos a hacerles preguntas y a aprender de ellos. Esto, en la tradición de la India siempre lo ha habido. Pero con Shankara sí empieza la vocación de renunciante, de sannyasi. Y de reunirse con otros renunciantes, ¿no? Sí, se hace, aunque antes ya lo había. Perdona, ¿no? ¿renuncia a qué? ¿O por qué? Pues esta es una pregunta interesante, porque aquel que comprende qué es lo irreal y qué es lo real en la existencia, no tiene que renunciar con sacrificio. No hay sacrificio ni esfuerzo para renunciar lo que es falso e irreal. Entonces, verdaderamente, cuando se les llama renunciantes es porque se mira desde el punto de vista del que no ha renunciado y cree que la realidad son las experiencias convencionales. Pero cuando una persona adquiere discernimiento y descubre qué es lo irreal y lo real, entonces no le cuesta ningún trabajo soltar lo ilusorio, obviamente. Antes no lo puede hacer, pero una vez que lo ha comprendido, puede hacerlo. ¿Y cómo se ve el mundo cuando se ha comprendido, cuando ya se vive la realidad? No se infiere, como sucede, sino cuando ya se vive, cuando el ser humano está en el territorio, cuando es territorio y ha dejado de actuar como mapa. ¿Qué sucede? ¿Qué cuentan los sabios de la India? Cuando se entra en la conciencia, cualquier aventura para penetrar en la conciencia, hace que el ser humano descubra una serenidad, una paz y una libertad absolutamente nuevas, que no tienen que ver con lo que entendemos por libertad para hacer lo que quiera. Nadie sabe qué es lo que quiera ni de dónde viene, ¿no? Esto es otra cosa, una libertad interior, una alegría no condicionada y una paz. Y esto se expresa en una vida creativa. Por supuesto que cuando se ve que no hay separación entre los seres humanos, que los seres humanos
no son realidades estancas aparte unas de otras, sino que es una misma realidad la que se expresa en distintas personas, entonces el amor es algo espontáneo. Y la creatividad es espontánea cuando se descubre que, que no eres una realidad aparte, que tienes más o menos inteligencia, que puedes hacer esto o lo otro, que puedes abrirte a la inteligencia total. Podríamos decir, Consuelo, que es Entonces, estado la último vida- de conciencia, entre comillas, estado último de conciencia, porque quien está hablando tiene un yo que está intelectualizando a su vez. Pero bueno, por acercarnos un poco intelectualmente al tema, podríamos decir que ese estado último de conciencia es como una especie de vacío o carencia de existencia inherente. Podríamos decir que nada existe por sí mismo de una forma independiente, autoexistente. Sí, se podría, desde luego la tradición budista encaja en la Advaita, porque se puede decir vacío, vacío de lo conocido, vacío de lo ilusorio, vacío de lo irreal, que es lo conocido, lo que requiere un conocedor y un conocido y una interpretación, etc. Entonces, vacío de lo ilusorio es la plenitud de lo real. De modo que podemos coger la plenitud del Atman Brahman y el vacío budista y ponerlos a la par, porque es vacío de lo ilusorio es plenitud de lo real. Hay una cita de, No hay nada más que lo real. de Nagarjuna que me viene No hay ahora a nada la más que mente, eso. ¿no? Decía Nagarjuna, no se le puede llamar vacío, ni no vacío, ni nada, ni ninguna de las dos cosas a la vez, pero a fin de denominarlo, ya que ustedes me piden que defina el término, llámenlo ustedes vacío. Claro, y los taoístas lo llamaron Tao. Los hinduistas, los vedantines, los advaitines, lo han llamado Brahman, lo absoluto. Y Brahman, lo absoluto, no es una realidad aparte del ser humano. No es, Si no estaríamos en el dualismo de nuevo, claro, ¿no? como todas las religiones tradicionales, que es Dios y el ser humano. Lo absoluto no es diferente del ser humano. El Atman, el ser del ser humano, cuando es descubierto en su pureza originaria, está abierto a Brahman. Y cuando un ser humano llega a descubrir su propio ser, se da cuenta que es lo absoluto. En realidad que es somos Brahman. Es la conciencia total. Por eso decía antes que que no somos más o menos inteligentes, que somos inteligencia. Si nos abrimos al infinito, rompemos las limitaciones. Romper las limitaciones significa acabar con todas las angustias psicológicas. Y hablando del tiempo, y el malestar. El tema de la temporalidad o del no tiempo, ¿cómo se vive el presente? Consuelo, Bueno, cuando eso- se medita se intenta estar ahí en el presente. Mira, cuando hablamos de estas cosas parece que son muy lejanas a nosotros, pero al mismo tiempo es lo más cercano a nosotros, ¿sí? Te lo digo absolutamente por experiencia, porque yo he dedicado mi vida a esta investigación. Lo que parece tan lejano, el Brahman, lo absoluto, la realidad total, es lo más cercano, porque es lo que somos y de alguna manera lo intuimos. De alguna manera no nos conformamos con ser una persona limitada, no nos conformamos con que vamos a vivir X años, no nos conformamos con que nos digan que somos un hombre, una mujer, que tenemos tantos años, que somos así o allá. De alguna manera intuimos que podemos abrirnos al infinito. Entonces, en esa intuición que tenemos, que no somos las apariencias, ahí empieza la investigación sobre la igualdad entre Atman y Brahman, o sea, el ser del hombre y el ser infinito, el ser absoluto. ¿Tú crees que cada momento de nuestra vida estamos tocando un fragmento, entre comillas, de atemporalidad? Desde luego. Estamos en el infinito realmente, Siempre. en la atemporalidad Es que total. es lo que somos. Lo que sucede es que cuando pensamos nos alejamos de lo que somos y empezamos, digamos, a partir de la memoria, empezamos a soñar, a imaginar. Cada vez que pensamos, que proyectamos el futuro o que recordamos el pasado, nos estamos alejando de lo que es aquí y ahora. Por eso, hacer meditación o hacer la mente contemplativa, meditar, consiste en traer la mente aquí, a este instante presente, no dejarla divagar en lo que he hecho, lo que me han dicho, lo que me va a pasar, ¿no? Con todas las emociones que esto trae, de miedo, de búsqueda de seguridad, preocupación, etcétera, sino mantenerla ahí. Hay una pregunta, que me vienen un montón de preguntas, de cuestiones y de temas a la cabeza, ¿no? Pero fíjate que si realmente el presente es lo que más se acerca a la temporalidad,
porque es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro, ¿por qué hemos convertido el presente en algo efímero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué hemos inventado, hablando desde el punto de vista de la Advaita, por qué nos hemos inventado un mapa? Porque no estamos en nuestra verdadera morada, porque nos hemos ido fuera de nuestra verdadera morada, porque no estamos ahí, en el equilibrio de la conciencia que somos. Cuando se recupera ese equilibrio de la conciencia, se descubre que no existe nada más que el presente, digamos, para entenderlo mejor, un eterno presente, que la realidad es un eterno presente. Pero cuando estamos constantemente saliendo de nosotros mismos, saliendo de ese punto de equilibrio de la conciencia que soy, para proyectarnos en las formas, en los objetos de conciencia, es decir, en lo que aparece en la temporalidad, entonces seguimos todo el proceso del tiempo, del pasado como una línea, pasado, y entonces el presente es como un punto, porque inmediatamente viene el futuro y ya ha pasado. Entonces el presente no existe. Para la mente pensante no existe el presente, pero más allá de la mente pensante, para el equilibrio de la inteligencia, lo único que existe es el aquí y ahora, el presente. Sí, porque resulta difícil respirar para mañana, ¿verdad? Sí, la respiración... Hay cosas físicas que resultan muy complicadas poderlas posponer para otro momento mejor o más adecuado, ¿no? Y no solamente el respirar, el ser. No podemos ser nada más que aquí y ahora. Lo demás es pensar, recordar, imaginar. Es, digamos, es una cosa que está grabada en la memoria o una programación del ordenador pensante, ¿no? Como yo lo llamo. Y sin embargo ese sistema es el que ha prevalecido en Occidente, ¿no? De hecho se dice de los griegos, ¿no? Se habla de la filosofía de los dualismos, ¿no? Que nacieron en Grecia, ¿no? Y que seguimos de alguna manera recibiendo efluvios. Sí, pero no creamos que todos los sabios, no creamos que todos los sabios están en Oriente, ¿eh? Porque eso es una cosa muy común, creer que todos los sabios están en Oriente y en Occidente todos los ignorantes. No es así. En todas las tradiciones ha habido sabios que han descubierto esto. Lo que pasa es que la tradición de la India es clarísima y ha permitido, ha apoyado y ha respetado siempre en todos los niveles la investigación en esta dirección. Mientras que en Occidente ya se sabe, han sido incomprendidos, hasta los místicos en el cristianismo han sido incomprendidos. Y bueno, ha prevalecido esta actitud porque se ha valorado más las ciencias empíricas, pero no quiere decir que no haya habido sabios, siempre los ha habido en todas las tradiciones. En la línea del Advaita Vedanta hay más pensadores, aparte de Shankara, que merezcan... Bueno, el primer Advaitín fue Gaudapada, que fue maestro de Govinda, maestro a su vez de Sankara. Entonces, parece que vivieron en la misma época Gaudapada, el autor de las célebres Karikas, que yo estudié hace años, hice mi tesis sobre ello. ¿En qué consisten las Karikas? Pues las Karikas de Gaudapada se escribieron como un comentario a la Mandukya Upanishad, en la que se habla de los 4 estados de conciencia. El último es la conciencia absoluta, que incluye los demás. Brahman sería, ¿no? Sí, se llama Turiya, el estado de Turiya. Turiya significa el cuarto, nada más. El cuarto. Pero aunque son comentarios a la Mandukya Upanishad, que es muy breve, sin embargo son mucho más. Es ya un tratado de Advaita. Y ese es el primer tratado que tenemos de Advaita. Govinda, el maestro de Sankara, lo aprendió del gran Gaudapada. Y a partir de la filosofía Advaita de sus maestros, él interpretó todos los textos védicos en esa misma dirección. Básicamente, las Karikas de Gaudapada, la realidad es no dos, es una sin segundo, nada ha nacido, nada muere. Eso se refleja en las Upanishads, pero en los Vedas se refleja esa idea. ¿En algún Veda hay algo que relacione, que tenga algo que ver con la idea básica de las Upanishads, con esta idea de Atman Brahman? Sí, bueno, las Upanishad, que son la parte más filosófica de los Vedas. No. En los Vedas bueno, las Upanishad se incluyen en los Vedas como la parte más filosófica y con más sabiduría. Me refiero a las 4 samhitas, ¿no? A las colecciones, Rig Veda, Samaveda. Sí. Ahí aparece algo, hay un rudimento.
Alguna vez, pero en forma simbólica, como ritos y como símbolos y como historias. Pero la forma más filosófica es la de las Upanishads, que están también incluidos en los Vedas, pero de todas maneras no es un sistema como el Advaita, sino que son generalmente diálogos entre maestro y discípulo, con frases de gran sabiduría, y de ahí, digamos, que Sankara hizo un sistema, el Advaita, en base también a la Advaita de Gaudapada, sacando la parte más profunda de las Upanishads, porque también tienen otros aspectos que hablan de la A mí una religión. conversación que me llamó mucho la atención es, me parece que es de la Brihadaranyaka o la Chandogya, no recuerdo exactamente cuál de las dos Upanishads. Es una conversación entre Udalaka Aruni y su hijo Svetaketu, ¿no?, respecto al tema de la sal. Chandogya. Chandogya, ¿no? Cuéntanos algo de ese... Sí, bueno. Cuenta un poquito, un fragmento de esa conversación y quizá podamos ver y reflejar un poco esa idea de no dualidad y de que realmente Brahman está en todo, ¿no? Bueno, es todo. te diré no solamente que en esta anécdota que me cuentas, que esto era muy general. El maestro le decía como síntesis de la enseñanza. El discípulo venía siempre preguntando cuál es el conocimiento que que una vez adquirido ya se comprenden todas las cosas. Conozco todas las ciencias de la época, pero no estoy satisfecho. No tengo sabiduría, estoy inquieto, sufro. Maestro, enséñame ese conocimiento que una vez conocido, una vez comprendido, ya el ser humano es libre del sufrimiento, de la angustia y de las limitaciones humanas. Entonces el maestro, como síntesis, le solía decir, lo real es Brahman, lo absoluto. No hay nada más que lo real. Y tú eres eso. Así. Tú eres. Tatawanasi. Brahmasmi. Qué bonito. Sí. Es Tatawanasi. Y entonces el discípulo contestaba, sí, I am Brahmasmi. Yo soy Brahman. Reconocía, o sea que le decían, tú no eres nada más que Brahman, y él contestaba. Llegaba la experiencia, sí. O se quedaba el maestro en un filósofo, en un intelectual, que está muy bien, pero... hay muchos niveles de comprensión. El nivel intelectual de grabar en la memoria una cosa y luego repetirla es trivial y ni hablaremos de él. El nivel a partir del cual empieza algo creativo es el nivel de la intuición. Cuando se escucha una verdad y se intuye con una evidencia total que aquello es verdad. Cuando se intuye de esa manera, con evidencia total, que ya no hay discusión ni dudas, entonces se abre un camino hacia la vivencia de esa verdad. Cuando una vez intuida la verdad, es necesario la etapa siguiente de contemplarla, es decir, estar ahí, vivir con ella, ser consecuente con esa verdad que intuyes, mantenerla en la mente. Yo soy eso, yo no soy lo que aparece, yo soy aquello. Yo no soy esto, observar, efectivamente, esto pasa, las emociones pasan, los pensamientos pasan, las sensaciones, ¿qué soy? ¿Qué soy? Mantenerse en esa búsqueda interior. Y a partir de eso, en un momento dado, se puede tener una experiencia de unidad en la que se acaba la investigación, porque ya no hay el que investiga y lo investigado. Consuelo, tenemos que ir ya rematando la faena, si es que podemos rematar, que me parece que por lo menos... Esto podría seguir ilimitadamente, pero cuando me digas... Sí, terminamos. ya tenemos que ir acabando. Bueno, quizá un par de... Yo solamente diría que cualquier intento de descubrir la verdad en la propia conciencia, cuando existe esta vocación, merece la pena siempre, porque abrirse a esa dimensión infinita que somos siempre trae unos descubrimientos inusitados, creativos, bellos.
Pues vamos y a realizadores. dejar eso como reflexión para nuestros telespectadores. Y a mí me gustaría terminar la sesión de hoy, el programa de hoy, y voy a citar a Yajnavalkya, que en un conocido pasaje de la Brihadaranyaka Upanishads declara: donde en verdad hay dualidad, parece que uno percibe el aroma del otro, ve al otro, oye al otro, habla al otro y conoce al otro. Pero cuando todo se convierte en el yo de uno, ¿qué aroma aspiraría uno y por qué medio? ¿Qué visiones tendría y a través de qué? ¿Qué sonidos escucharía y por qué vía? ¿Quién pensaría y con qué? ¿Qué sabría y cómo lo sabría?